Este gráfico que ves aquí representa el universo, y por fractalidad también te representa a ti. Cada una de estas 10 dimensiones es una cualidad específica que todos tenemos dentro nuestro. En función de la persona, algunas cualidades están más activas y otras no tanto. Y la unión de estas 10 cualidades con sus virtudes y desequilibrios forman el intelecto, emociones y exteriorización de todo ser humano. Si ves este gráfico como una radiografía de lo que eres, puede llegar a ser una gran herramienta para el conocimiento y desarrollo de toda persona. Si comprendemos cómo funcionan estas dimensiones y de qué manera se relacionan entre ellas, podremos llegar a transformar nuestros desequilibrios en virtudes. Así que toma asiento, suscríbete si aún no lo has hecho y disfruta de este paseo por el árbol de la vida. Es posible que si buscas en internet algún árbol de la vida encuentres varios modelos. Este es el árbol de la vida de la cábala hebrea, en el cual nos vamos a centrar. Pero también existe el árbol de la vida del espiritismo inglés, el cual se diferencia del hebreo por la posición de algunos senderos y el lugar que ocupan las letras de los mismos. Además, este árbol se puede asociar a los 22 arcanos del tarot. Si estás interesado en este último árbol, te recomiendo que busques información de personas como Eduardo Madeirolas, Mari Carmen Rangel Blasco o José Luis Carit, entre otros. Bien, vamos a lo que nos ocupa, el árbol de la vida hebreo. La primera persona que se conoce que trae este diseño en particular es Yosef de Gicatilla. Gicatilla fue un importante cabalista, discípulo de Abraham Abulafia y que vivió en la época medieval entre el siglo XIII y el siglo XIV. Este diseño es en el que se basa la cábala hebrea. Aquí puedes ver 10 esferas, a las que vamos a llamar dimensiones, y estas dimensiones se conectan unas con otras mediante diferentes senderos, haciendo posible la comunicación entre todas ellas. Al principio del vídeo te dije que este árbol representaba el universo y de forma fractal también representa el interior de cualquier persona. Antes de seguir vamos a aclarar este punto. Aquí estás viendo el árbol de la vida cosmogónico, que engloba la estructuración de las energías que ingresan en el vacío. Dentro de este árbol se sitúan 5 universos, que son el universo de la acción, el universo de la formación, el universo de la creación, el universo de la emanación y el universo del pensamiento divino. Cada universo trabaja con unas leyes y energías específicas. Esto quiere decir que las leyes que operan en un universo no son las mismas que las que operan en otro. Por eso hay que tener claro de qué universo estamos hablando para adaptarnos a sus leyes. Como en la cábala se entiende que todo es un fractal de una potencia mayor, los árboles que se encuentran dentro de cualquiera de los 5 universos siempre van a tener la misma estructura que el diseño original del árbol cosmogónico. En este vídeo vamos a hablar de las cualidades del ser humano, o sea, lo psicológico. Y estas cualidades se encuentran en el universo de la formación, en hebreo llamado el universo de Yetzirah. Es importante que comprendas que cada vez que en cábala se hable de lo psicológico, se hace desde el árbol que hay dentro de este universo, así que nos vamos a centrar entonces en el universo de Yetzirah. Aquí está el árbol psicológico de Yetzirah, y en su estructura vemos sus 10 dimensiones. Una dimensión está formada por 2 cosas en esencia: un recipiente o vasija y un contenido que llena ese recipiente, que en este caso es luz, y la luz no es otra cosa que información. Piensa en un vaso con agua, la vasija en este caso sería el vaso y la información sería el agua que contiene el vaso. Como ves, estas dimensiones tienen una posición específica y están ordenadas en función de la capacidad que tiene su vasija de sostener información. Una vasija grande da cabida a mayor información. Aquí hay que aclarar que todas las dimensiones son importantes y necesarias en la estructura, independientemente de qué capacidad tengan. En su libro La psicología del misticismo judío, Mario Saban explica esto de forma más precisa y dice lo siguiente: en sustancia, cada dimensión es igual a otra, simplemente las diferencias dimensionales pueden ser visualizadas de acuerdo con la magnitud o límites que tiene dicha dimensión. Por supuesto, Keter, siendo la dimensión más alta desde nuestra finitud, es la que posee la mayor magnitud, y Malhut, la última dimensión, la magnitud menor.
pero siempre debemos tener presente que todas las dimensiones poseen la misma sustancia. Las dimensiones del árbol de la vida, tanto las más altas como las más bajas, son igual de importantes para comprender la realidad general y la realidad de la estructuración del yo en particular. Nosotros captamos las 10 si las percibimos dentro del mundo de la fragmentación, pero esas 10 si las percibimos dentro del mundo de la unidad constituyen una sola energía raigal. Vale, entonces, ¿cómo podemos comprender mejor el tema de la sustancia y la energía raigal? Bien, imagina una luz que desciende por las dimensiones y recorre todo el árbol haciendo que cada dimensión se abastezca de luz. Cada dimensión tiene una vasija que contiene esa luz. Si la dimensión está en una posición elevada, entonces la cantidad de luz que puede albergar es mayor. Estas 10 dimensiones las podemos catalogar en términos de masculinas o femeninas, aunque todas las dimensiones son masculinas y femeninas, porque todas dan luz y reciben luz, pero la esencia de una dimensión puede estar más predispuesta a dar energía y otra dimensión estar predispuesta a recibirla. No hace falta decir que esto no tiene nada que ver con el género, sino con la potencia. La potencia masculina es expansiva y la potencia femenina es restrictiva. Y la oscilación entre estas dos potencias da como resultado el equilibrio. De este modo podemos ver el árbol diferenciado en 3 columnas, donde se sitúa lo expansivo a la derecha, lo restrictivo a la izquierda y el equilibrio en medio, o si lo prefieres, el dar, el recibir y el compartir. Esta información nos será útil más adelante cuando definamos dimensión por dimensión y veamos cómo actúa cada una. Ahora vamos a ver otro tipo de interpretación del árbol de la vida que también nos puede ayudar a comprenderlo de una forma diferente. Vamos a separar las dimensiones por tríadas, y vamos a obviar la 10ª dimensión por el momento. Podemos ver 3 tríadas, cada una con 3 dimensiones en 3 posiciones diferentes: expansiva, restrictiva y equilibrio, o dar, recibir y compartir. Estas 3 tríadas se pueden interpretar como la tríada intelectual, la tríada emocional y la tríada material o de exteriorización. Es importante saber también que cualquiera de estas 10 dimensiones puede desequilibrarse por exceso o por defecto. Nosotros tenemos una energía limitada en esta realidad. Si yo me paso el día enfocado en una sola dimensión, también voy a estar descuidando al resto. Por eso hay que prestar atención al conjunto de dimensiones para no abandonar a ninguna. Para que entiendas esto mejor, piensa en algo que sabes con certeza que debes cambiar en ti porque estás seguro de que no está bien, pero es lo que más te cuesta en el mundo. Recuerda eso que más te cuesta y a lo largo de este vídeo podrás ver en qué dimensión se encuentra ese desequilibrio. Y al haber situado ese problema en un lugar en concreto podrás ponerle remedio con mayor facilidad. ¿Preparado? Ahora sí, vamos a empezar a explicar estas 10 dimensiones una por una para que veas la información que hay dentro de ellas. Empezaremos por la más densa de todas, la materia, llamada Malhut. Pero recuerda que estamos en el árbol de la vida psicológico, así que esta dimensión no es la materia en sí, sino la percepción que nosotros tenemos de la materia. En este caso, Malhut de Yetzirah pertenece a la dimensión más densa de exteriorización, y todo lo que pasa en las 9 dimensiones superiores se refleja en esta última dimensión. Busca cualquier objeto físico, pongamos que sea una silla. La silla en sí se encuentra en el universo de la acción, que es la realidad de la materia, al igual que nuestro cuerpo, pero una parte de nosotros también se encuentra en el árbol del universo de la formación. Entonces, cuando nosotros observamos la silla, vemos nuestra percepción de la misma. En función de qué percepción tengamos, veremos la silla de una forma u otra, pero es imposible que podamos percibir la totalidad de la silla, ya que para hacer eso tendríamos que observar también sus átomos, entre otras muchas cosas más. Piensa que siempre será mayor lo que desconocemos que lo que conocemos. La mayor parte de la silla está oculta, nuestros sentidos son limitados y hacen que se nos revele la información de la silla que somos capaces de soportar en base a nuestros sentidos. Recuerda la vasija y la información. Por cierto, si quieres saber más sobre este tema de lo oculto y lo revelado, te dejo este vídeo por aquí para que le eches un vistazo. Al ser la dimensión más densa del universo de Yetzirah, podemos notar sus límites con mayor fuerza. En esta dimensión entonces podemos ver cómo nos relacionamos con la materia. Por ejemplo, ¿nos pasamos la vida acumulando posesiones materiales? Entonces estamos desequilibrados por exceso. O por el contrario, ¿huimos de la materia y solo nos interesan los temas espirituales? Entonces también estamos desequilibrados, pero en este caso por defecto. Entonces, ¿cómo podemos estar en equilibrio en Malhut? Un buen método es agradecer siendo felices con lo que tenemos. Esto no quiere decir que nos resignemos,
Todos debemos aspirar a crecer en todos los sentidos, incluida la materia, pero no podemos caer en la trampa de pensar que nuestro crecimiento personal se basa en nuestras posesiones, o que este es el sentido de nuestra vida. Nuestras posesiones serían entonces la manifestación más densa de lo que realmente poseemos, que son los conocimientos adquiridos y puestos en práctica al exterior. Y de ese modo se manifiesta la materia en nosotros. En sí es un instrumento para poder llegar a los niveles superiores de la materia, que es su lado oculto, y a la vez vemos reflejados en la materia todos nuestros actos. Bien, ¿qué tenemos hasta ahora? Podemos decir que su desequilibrio por exceso es el acumular posesiones materiales y su desequilibrio por defecto es el abandonar toda la materia sin comprender que ésta misma tiene un objetivo concreto. Y en el centro de estos dos extremos se encuentra la virtud de Malhut, que es ser felices con lo que tenemos sin resignación y comprender que la materia no es un fin en sí misma, sino un vehículo por el cual también se nos permite crecer. Vamos a pasar ahora a la siguiente dimensión, que forma parte de la tríada inferior de exteriorización, que por cierto es la más relevante para el autoconocimiento, ya que es el núcleo de nuestra psique. En esta tríada, en el pilar del medio, se encuentra Yesod, el yo exterior. Esta dimensión la podemos definir como la manera en la que nos mostramos a los demás y cómo nos ve nuestro entorno. Cómo te muestras a tu familia, a tu pareja y las relaciones sexuales que tengas, sean o no con tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tu jefe, a tus vecinos, a tus enemigos. ¿Recuerdas la última vez que fuiste a comprar el pan? Mientras interactuabas con la dependienta, en esta dimensión se creó un marco de personalidad asociado a esa persona en concreto. Pues así pasa con todas las personas con las que has interactuado a lo largo de tu vida. En nuestra Yesod encontramos, por así decirlo, un fichero de personalidades asociadas a todas las personas que se han cruzado con nosotros. Además de eso, aquí están los condicionantes que te impuso tu familia cuando eras niño, los cuales aceptaste como propios y formaron en parte tu personalidad. Cualquier cosa que te dijesen en relación a tu forma de ser, fuese consciente o inconscientemente relevante para ti de pequeño, tu Yesod la absorbió, la asumió como propia y empezaste a desempeñar ese rol impuesto. Por eso es tremendamente importante todo lo que decimos, ya sea a un niño o a un adulto, aunque es más importante lo que se le dice a un niño, ya que un adulto tiene mecanismos de protección desarrollados que hacen que no le pueda afectar tanto lo que se le dice. Por si no fuera poco, además de todo lo que hemos explicado acerca de Yesod, aquí también se encuentra el ego, que puede ser bueno o malo para nosotros. Todo dependerá de si ese ego nos ayuda a automotivarnos. Piensa que no podemos mostrar al exterior todo lo que somos, debemos adaptar lo que mostramos a lo que el exterior nos está pidiendo, por así decirlo. Así que podríamos decir que un desequilibrio en Yesod por defecto es no mostrarnos al exterior reprimiendo al extremo lo que somos, y el desequilibrio por exceso sería el llevar una vida en función de la imagen exterior, o tener un ego desmedido, o relacionarnos en desmedida con el resto de personas. Siempre debemos guardar un espacio para relacionarnos con nosotros mismos. Una virtud de Yesod es tener un ego controlado que nos automotiva y nos ayuda en nuestro crecimiento. Otra cualidad positiva es el adaptarnos socialmente de forma correcta, en sintonía con el exterior. Por eso también hay que buscar los lugares correctos donde poder relacionarnos para nuestro crecimiento. No es lo mismo estar en un ambiente social reprimido o banal que en otro ambiente lleno de conocimiento donde puedas expresarte mostrando la esencia de lo que interiormente estás siendo. Bien, seguimos el camino ascendente del árbol y la siguiente parada es Od, el lenguaje estructurado, situada en el lado izquierdo restrictivo. Tus palabras las exteriorizas a través de esta dimensión. Recuerda que estamos en la tríada de la exteriorización y el lenguaje es uno de los medios por el que podemos hacerlo. Por ejemplo, en mi caso ahora mismo me encuentro en mayor medida en esta dimensión ya que estoy haciendo uso del lenguaje. Y por cierto, si te está gustando el vídeo, quizá deberías darle al botoncito de me gusta, ya que el agradecimiento es una gran virtud de Od, aunque su raíz pueda estar en otra dimensión. Sigamos. No solo se encuentra en Od lo que decimos, también lo que no decimos. Pero ¿por qué la dimensión del lenguaje estructurado se encuentra en el lado restrictivo? Verás, con las palabras calificamos lo que vemos, y además de eso definimos y organizamos la realidad. Pero no podemos llegar a definir con las palabras todo lo que sentimos, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden expresar con palabras. ¿No te ha pasado que muchas veces el lenguaje no es suficiente para poder expresar lo que sientes? El lenguaje, aunque parezca lo contrario, es muy limitado para definir lo que se encuentra en otras dimensiones.
Recuerda que cada dimensión tiene sus leyes específicas y si quieres expresar todo lo que sientes en una dimensión más elevada, te va a resultar imposible. Podrás expresar una parte de esa dimensión, en concreto la que te permita la limitación de tu propio lenguaje. Entonces, a más palabras conozcas, más recursos tendrás, pero aún y así te va a resultar imposible. Acerca de esta dimensión, Eduardo Madirolas dice lo siguiente: la ilusión de Oz es elevar este orden lógico a la categoría de absoluto, es decir, la ilusión de que todo sigue un orden que puede ser explicado. La luz de la razón proyecta la ilusión de la razón. Este también es un motivo por el cual no tenemos que quedarnos estáticos en una sola dimensión, porque podemos caer en el error de creer que solo existe aquello en lo que nos encontramos. Ampliar nuestra perspectiva nos hace ampliar nuestro conocimiento. Por otro lado, debes saber que la palabra es creadora. Con ella podemos crear muchas cosas, aunque también podemos destruirlas. Es por eso que un método explicado por Abraham Abulafia para actuar ante cualquier situación es observar, pensar y actuar. Tampoco tenemos que actuar ante cualquier situación, pero si debemos hacerlo, los dos primeros pasos nos pueden ahorrar muchos problemas. Uno de los cabalistas más relevantes es Isaac Luria, el cual habla del silencio hablante. Cuando estamos callados y observamos el silencio, este habla por sí mismo. Pero de momento tengo que seguir hablando. ¿Eres un amante de los libros? Entonces es posible que la dimensión de Oz la tengas bastante desarrollada. Y no hablo solo de la lectura, sino de la interpretación de las palabras y las reflexiones a las que te llevan. Sus mayores desequilibrios son la manipulación y la mentira intencionada. Aunque tengo que hacer un inciso aquí. Como dice Mario Saban, mentir en aras de preservar una paz no sería un desequilibrio en sí, ya que esa mentira en este caso actúa para un bien mayor. Todo dependería entonces de la intencionalidad de nuestra mentira. La virtud de esta dimensión es la honestidad de nuestras palabras y tener un discurso acorde con lo que pensamos y sentimos. Pero debemos tener cuidado con esto, ya que si pensamos y sentimos de una forma equivocada nos podemos meter en líos. Pero en resumen, ten honestidad en tus palabras e intenta buscar la verdad de tu discurso. Bien, pasemos a la siguiente dimensión. Esta se encuentra en la misma tríada de exteriorización, pero en el lado expansivo. ¿Recuerdas que hay cosas que no se pueden expresar con palabras? Pues en esta dimensión se encuentran todas esas formas que no requieren del lenguaje hablado. Una mirada, una caricia, un abrazo, un beso, una canción, una pintura, una escultura, bailar, reír, llorar. Esta es la dimensión más elevada de exteriorización, Netzach, el lenguaje de las emociones. La tríada emocional se encuentra más arriba, pero esta es la primera dimensión con la que exteriorizamos nuestras emociones. Lo primero que vemos de una persona son sus emociones. Es fácil mirar a la cara a alguien e intuir cómo se siente, ¿verdad? Nuestra expresión facial revela nuestras emociones. Seguro que has oído el refrán, la cara es el espejo del alma. Este refrán hace referencia a Netzach, ya que es la que se encarga del lenguaje emocional. Además de eso, también está relacionada con la confianza en uno mismo. Por cierto, confianza en hebreo se dice emuná. Y en su libro Keter, el éxtasis de la eternidad, Mario Saban habla de ella y dice cosas como: lo bueno es bueno y lo malo es bueno. Todo lo que sucede, por más terrible que sea, incluso la muerte de nuestros seres queridos y nuestra propia muerte, es superado por la emuná. La emuná es nuestra resurrección. La emuná vence a la muerte. El poder de la confianza es que al final todas las cosas terminarán en el lugar que les corresponden. La emuná es la confianza total de que es inevitable que la luz triunfe sobre la oscuridad y que podamos comprender la luz oculta detrás de la oscuridad. Con la emuná vencemos todos los obstáculos y con la emuná aceptamos todos los obstáculos que no podemos vencer. Todo es un entrenamiento, todo es como tiene que ser y al mismo tiempo debo seguir trabajando. Aquí Mario habla de la confianza que tenemos en revelar lo que nuestro interior quiere. Pero ¿cómo podemos revelar de una forma correcta? Pues con alegría. Si comprendemos que todo es para bien, en hebreo, Gam Su Letová, entonces no nos queda otro camino que revelar con alegría. Como ya has deducido, en esta dimensión, todo tipo de arte es una poderosa herramienta de revelación. Todos podemos expresar lo que sentimos a través del arte. No importa que se te dé mejor o peor. Si quieres pintar algo, pinta. Si quieres cantar, canta. No importa si se te da bien o mal. Tú solo hazlo. A ver, tampoco te estoy diciendo que llenes un auditorio, pero siempre podemos convertir un espacio en nuestro propio auditorio, ¿verdad?
Así que el desequilibrio por exceso en esta dimensión es cuando no ponemos límites a lo que sentimos y manifestamos. O lo que es lo mismo, tener ataques emocionales incontrolables. Ante esta situación, el uso de los límites nos puede prevenir. Y también tenemos su desequilibrio por defecto, que es reprimir nuestras emociones al exterior. La virtud de Netzach es revelar al mundo exterior con límites. Debemos poner límites en todo lo que hacemos. Todo tiene su medida. Como dijo Paracelso, la diferencia entre el veneno y la cura es la dosis. Si voy a revelar algo al mundo exterior, primero debo ver qué capacidad tiene mi entorno de soportar esa información. Recuerda el vaso y el agua. En resumen, no seas una montaña rusa de emociones, ni tampoco te conviertas en un trozo de carne inanimado. Busca el punto medio de esos dos extremos adaptando las cualidades que tengas o cómo te sientas mejor manifestando al exterior. Bien, con Netzach acabamos la triada de exteriorización. Pero antes de seguir quiero que veas algo. Fíjate cómo el lado restrictivo, en este caso Ot, y el lado expansivo, Netzach, en oscilación, dan como resultado el yo exterior. Yesod es cómo nos mostramos al exterior fruto de las interacciones que tenemos en estas dos dimensiones, el lenguaje hablado y el lenguaje emocional. La manera de ver el árbol desde este punto de vista de las triadas nos da a entender que dos dimensiones opuestas en oscilación dan como resultado una dimensión en el punto de equilibrio. Ahora sí, pasamos a la tríada emocional y nos situamos en su punto medio. Si el punto medio de Yesod es el yo exterior, este punto medio en la tríada emocional no puede ser otra cosa que el yo interior, Tiferet. Fíjate cuántas conexiones tiene con otras dimensiones. De hecho, es la que más conexiones tiene. Conecta con 8 dimensiones de forma directa. Y por esto se asocia al corazón, al estar también en el centro del árbol de la vida. En general hay que cuidar mucho todas las dimensiones, pero a esta en concreto hay que prestar especial atención porque un desequilibrio en Tiferet puede afectar a muchas otras dimensiones. Siendo el yo interior, Tiferet es lo que nosotros realmente somos, y la totalidad de lo que somos es imposible de manifestar al exterior. Por eso siempre nos sorprendemos a lo largo de nuestra vida ante diferentes situaciones. Por mucho que te conozcas, siempre vas a encontrar una nueva potencia en tu interior. En nuestro interior encontramos la automotivación, la autoestima, nuestras emociones y, si todo está en su lugar, la paz interior. La felicidad de disfrutar y aprender de nuestro camino nos automotiva a la vez que tomamos conciencia de nuestra identidad. Aunque hay que tener cuidado con esto, ya que nunca estamos en un punto fijo, siempre evolucionamos. Entonces sería un error vernos como un producto acabado. Siempre evolucionamos a medida que entra en nosotros nueva información. Seguro que te ha pasado que has encontrado a alguien que te ha dicho: ¿cómo puede ser que ayer pensaras de una forma y hoy pienses de otra diferente? Pues ahí está la cuestión del asunto, no somos seres estáticos. Al estar recibiendo constantemente nueva información, hace que nuestro yo evolucione a otro nuevo yo, y en algunos sentidos podemos cambiar nuestra opinión en según qué aspectos. Esto no es algo malo. Piensa en cómo eras hace 10 años, seguro que hay muchos aspectos de ti que has podido corregir. El problema viene cuando creemos que somos un yo terminado y nos quedamos en un punto estático. También hay que decir que no podemos dejarnos influenciar en desmedida por opiniones personales externas a nosotros. Toda información que recibimos debe ser puesta bajo análisis, y si esa información nos ayuda a crecer como personas, entonces integrarla y hacerla parte de nosotros. Como dijo Hillel el sabio, duda de ti mismo hasta el día de tu muerte. Esto puede sonar un poco brusco, pero lo que quiere decir es esto mismo que hemos explicado. Autoanalízate siempre y pon en tela de juicio cualquier aprendizaje que obtengas, incluido este vídeo. Bien, pasemos entonces a los desequilibrios de Tiferet. Su desequilibrio por exceso es el narcisismo, es decir, eclipsarnos a nosotros mismos con nuestro yo y creernos un producto acabado perfecto. Y en el otro extremo, en su desequilibrio por defecto, está la baja autoestima. Te sorprendería la cantidad de personas que podemos llegar a vernos afectadas por esto. Este es un grandísimo problema de la sociedad, que puede pasar inadvertido ya que el mismo hecho de tener una autoestima baja hace que nos situemos en un perfil bajo y no se nos pueda detectar con tanta facilidad. Si sientes que este puede ser en parte tu desequilibrio, piensa que a la sociedad le interesa vernos así. Con una baja autoestima somos influenciables y controlables, y dependiendo de dónde te encuentres, puedes estar percibiendo una realidad que de ningún modo se corresponde con tu esencia.
En cuanto a sus virtudes, aquí encontramos el equilibrio emocional, una buena autoestima, la automotivación y la paz interior. Seguro que si prestásemos más atención a estas cualidades, muchos desequilibrios en nosotros se esfumarían rápidamente. Un buen consejo para poder alcanzar estas virtudes es que nunca debemos compararnos con el otro. Los demás tienen su propio camino y tú tienes el tuyo. Entonces, si siempre te comparas contigo mismo, estás destinado a crecer y superarte. Y a medida que vayas creciendo, el deseo crecerá contigo. Aquí puedes ver en tu interior la fractalidad del universo. Todo es movido en el universo por el deseo. Entonces, se trata de encontrar nuestros deseos y trabajar en ellos para darles forma y manifestarlos al exterior. Vamos ahora a la siguiente dimensión. Pasamos del punto medio de Tiferet al lado restrictivo de la tríada emocional y encontramos a Geburah, los límites. ¿Dónde iba a encontrarse un límite sino en el lado restrictivo? Todo buen límite es completamente necesario para la existencia del universo y la nuestra misma. Volvamos al ejemplo del vaso. ¿Cuál dirías que es el límite del vaso? Su forma. La forma del vaso define sus límites para que la información permanezca en ella. Pues este ejemplo puedes aplicarlo en todo lo que se encuentra en la existencia del universo y en ti mismo. En nosotros no hay nada estático, y los límites no son una excepción. Entonces todo límite es transitorio. Cuando nos llenamos con el conocimiento suficiente, ese límite que almacena ese conocimiento se expande creando otros nuevos límites que podemos seguir llenando con más conocimiento. Y ese conocimiento se adapta a esos nuevos límites, hasta que volvemos a llenarnos con el conocimiento suficiente para poder volver a expandir los límites. Este es un proceso que llevamos haciendo desde que nacemos y en toda tu existencia va a seguir siendo así. Se puede ver como una metamorfosis constante de nosotros. Pero, como debemos dudar de nosotros mismos hasta el día de nuestra muerte, tenemos que analizar de dónde vienen esos límites. Tenemos límites represivos que nos llevan a pensamientos como: no sirvo, no sé hacerlo, no lo puedo conseguir, no valgo para esto. Entonces seguramente nos encontremos frente a unos límites que nos hayamos autoimpuesto por nuestra baja autoestima. O quizá alguien nos haya impuesto esos límites, por su baja autoestima también. Si encuentras estos tipos de límites en ti, te recomiendo que los pongas en cuarentena y analices si realmente no eres capaz de hacer aquello que te está negando ese límite. Piensa que a lo que más tememos es a nuestro potencial. Por otro lado, en esta dimensión tenemos los límites buenos, aquellos límites que aparecen de forma natural y hacen que cuando somos capaces de conocer nuestros verdaderos límites nos volvamos virtuosos. Bien, para comprender mejor los límites, vamos a analizar el árbol de la vida ahora de otra manera. Si lo vemos de forma descendente, cada dimensión es una nueva limitación más restrictiva que la anterior. Son los límites de cada dimensión los que hacen que estos almacenen la energía adaptada a sus límites. ¿Qué pasaría si conecto una bombilla de 12 voltios a una toma de 230? Los límites de la bombilla no serían capaces de soportar tanta energía y ésta estallaría. Debemos entonces adaptar la información que ingresa en nosotros en función de nuestros límites. No te preocupes por no poder soportar tanta información como quisieras. En lugar de eso, preocúpate por conocer tus límites, porque si eres consciente de hasta dónde puedes llegar en ese momento, y cuando estés preparado, esos límites se convertirán en unos nuevos límites más ampliados. Nuestra verdadera fuerza se encuentra entonces en el conocimiento de nuestros límites. Su desequilibrio por exceso es decir que no a todo, limitando la entrada de nueva información, y los límites represivos, que son frutos del miedo y que no nos dejan crecer. Por otra parte entonces, su desequilibrio por defecto sería no tener límites, convirtiéndonos en una bomba de relojería a punto de estallar. ¿Qué es lo que determina la fuerza de un río? Sus cauces, o sea, sus límites. Por otro lado, la virtud de Geburah es conocer y aceptar nuestros límites transitorios y llevarlos a la práctica sabiendo que en un futuro seremos capaces de superarlos y adaptarnos a otros nuevos. Nos vamos ahora al lado expansivo de la tríada emocional y nos encontramos con Gesed, la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Pues sería la virtud de compadecerse por los demás y por uno mismo. Normalmente solemos ser misericordiosos con los demás en la misma medida que lo somos con nosotros mismos. Aquí puedes pararte a pensar que si no tienes misericordia por los demás, quizá no la estés teniendo contigo mismo.
Por otra parte, la empatía es una gran virtud, ya que si somos capaces de percibir cómo se encuentra el otro o cómo nos encontramos nosotros, podremos dar o darnos la misericordia justa y necesaria para ayudar a los demás y a nosotros mismos. No olvides que para dar la misericordia que necesitamos, debemos aplicar límites. No podemos decir que sí a todo, y si lo hacemos, quiere decir que no estamos poniendo los límites adecuados en Geburah. Entonces, ¿cómo podemos ser misericordios con los demás? Pues empezando con nosotros mismos. Si nosotros mismos no somos el patrón de lo que queremos entregar a los demás, no podremos ayudar a alguien de forma eficiente. Por otra parte, si tenemos misericordia con los demás, pero no con nosotros, nos estamos humillando, y al revés. Si tenemos misericordia con nosotros y no con los demás, estamos actuando con severidad. Tenemos que saber dar y saber recibir de la misma manera y sin intenciones ocultas. Analízate cuando seas misericordioso con alguien. ¿Cuáles son tus motivos para serlo? ¿Estás dando a los demás para ser aceptado? ¿Para que te levanten la moral? ¿Para sentirte bien? Todas esas formas de actuar esconden un tipo de egoísmo. Deberíamos saber entregar a los demás en función de lo que la otra persona necesita y sin segundas intenciones. Dice Mario Saban en su libro Maaseh Bereshit: quien me da es feliz por lo que me da, y si yo acepto con alegría aquello que me da, entonces el dador al mismo tiempo que da, recibe. Al recibir estoy proporcionando al dador la felicidad de recibir. Al recibir la vida, proporciono al dador la felicidad de dar continuamente. Piensa una cosa, los desequilibrios de las dimensiones expansivas son más difíciles de localizar, porque al ser masculinas, su deseo es dar, y de primera podemos pensar que no puede haber nada malo en ese hecho. Pero si profundizamos en su interior, podremos ver si realmente estamos dando de una forma altruista. Su desequilibrio por exceso, obviamente, sería dar sin límites, y su desequilibrio por defecto es el no tener misericordia ni por nosotros ni por los demás. Entonces podemos decir que Gesed tiene la virtud de dar a los demás y a uno mismo con límites y sin segundas intenciones. Bien, con Gesed terminamos la triada emocional, y puedes ver el mismo funcionamiento que con la triada de exteriorización. Con la oscilación de su parte expansiva, en este caso Gesed, y su parte restrictiva, Geburah, llegamos al corazón, que es Tiferet. Amar es saber dar con límites. Si lo damos todo en el amor, es posible que lo perdamos todo. Piensa que vivimos en un universo dual y todo tiene dos polos. Si estas dos energías copulan entre ellas, podremos empezar a crear algo valioso. Por cierto, si quieres saber más acerca de la dualidad, aquí te dejo este vídeo para que le eches un vistazo. También podemos decirlo de otro modo, si nos expandimos siendo conscientes de nuestros límites, podremos encontrar paz interior. Y en este punto entramos en la última tríada, la intelectual, y siguiendo el camino de la energía de forma ascendente, nos situamos en la parte restrictiva del árbol y nos encontramos con la poderosa Binah, el entendimiento, o lo que es lo mismo, el cerebro racional. Esta dimensión es la que probablemente uses más al cabo del día. Es una dimensión que tiene mucho poder porque protege a las 7 dimensiones inferiores. Cuida de ellas como una madre, aunque a veces una madre puede llegar a sobreproteger a sus hijos de una forma excesiva, pero todavía no hablaremos de eso. Piensa en Binah como la parte de tu cerebro que ordena y clasifica. Algo parecido a lo que te dije de Yesod con los marcos de personalidad, pero de forma mayor, ordenando toda la información que pasa por tu mente y clasificándola. Además de eso, es la que hace que pongas el foco donde te interesa para concentrarte en ello. Binah siempre te dará un resultado, o casi siempre. Si escuchas un sonido, rápidamente tu Binah busca en su base de datos qué puede estar causando ese sonido. Si ves un animal, por ejemplo, determina si va a ser peligroso para ti o si por el contrario es inofensivo. ¿Quieres ir a algún lugar? No te preocupes, ella consulta en sus mapas por dónde se llega más rápido. ¿Necesitas hacer un esquema para un trabajo? Enhorabuena, no podías tener mejor aliada que ella. Tu Binah está buscando constantemente respuestas a cualquier input que recibas, ya sea interior o exterior. Tus sentidos básicos están a su disposición para que trabaje de forma eficiente. A cualquier pregunta que te hagas va a encontrar una respuesta racional. Bueno, a todas no. ¿Qué pasa si encuentra algo para lo que no tiene respuesta? Algo desconocido para ella. Pues como ejerce el rol de madre, va a intentar protegerte y van a saltar las alarmas. Y eso no es algo malo en sí, ella busca tu supervivencia.
Pero verás, como dimensión poderosa que es posible que se haya construido unas zonas de seguridad igual de poderosas con el paso del tiempo, y haya creado miedos irracionales a preguntas a las que no ha tenido respuesta. Por lo general tenemos miedo a lo desconocido, porque nuestra Binah no sabe a lo que se enfrenta. Y como es una dimensión restrictiva, tiende a restringir y delimitar. Así que nuestra Binah puede ser una poderosa aliada o todo lo contrario. Piensa que cuando te propones un objetivo y no puedes cumplirlo por el motivo que sea, tu Binah le exige a tu Tiferet un mayor esfuerzo para cumplir los objetivos, y la carga así de culpa. Y eso puede derivar en una baja autoestima por parte de Tiferet, ya que no puede cumplir lo que la Binah le está imponiendo. Ese es uno de los problemas que ocurren al trabajar con el éxito y el fracaso. Para la Binah es un fracaso no cumplir lo que se impone. Para que esto no pase, debemos comprender que el éxito es un éxito y un fracaso también es un éxito, ya que si todo es aprendizaje en esta vida, un fracaso es un éxito encubierto y más poderoso que el propio éxito, porque solemos aprender más de las derrotas que de las victorias. En cuanto a sus desequilibrios, la mayoría tienen que ver con los límites, la sobreprotección, los dogmas, que son verdades absolutas creadas por ella, la falsa sensación de la perfección, los bucles mentales y una percepción negativa de la realidad. Y no solo eso, ya que siendo la madre de las 7 dimensiones inferiores, si Binah trabaja de forma equivocada, va a imponer esos criterios a las demás, haciendo que nuestro sistema entre en conflicto. Pero no te preocupes en exceso por esto, ya que si sientes que estás en una situación parecida, es que hay algo en ti que intuye que no va bien. Y ante un conflicto es cuando más aprendemos. En este caso, debes ser paciente y ponerte a trabajar para empezar a cambiar esas percepciones equivocadas. Recuerda, duda de ti mismo hasta el día de tu muerte. Entonces podemos decir que sus virtudes son la organización, la focalización y una sana protección de las 7 dimensiones inferiores. Es la forma con la que vemos lo que nos rodea lo que nos hace entrar en conflicto. Por eso el camino que va de Binah a Tiferet es la letra Ain, asociada al ojo. Si cambias tu manera de percibir, habrás andado un largo camino. Bien, pasamos ahora a la parte expansiva de la tríada intelectual. En el lado derecho encontramos a Jochma, la sabiduría, o el conocimiento intuitivo. Si en Binah se encuentra la búsqueda de respuestas, en esta dimensión aparece la búsqueda de preguntas. ¿Y por qué aparece una pregunta en nosotros? Toda pregunta aparece por el vacío y el deseo. En función de qué deseos tengas, entrarán en ti preguntas referentes a esos deseos. Si tu pregunta está relacionada con algo trascendental, tardará un tiempo en tener respuesta. Pero mejor así, ya que cuando se le da respuesta a una pregunta, el deseo de esa pregunta desaparece. No debemos tener una respuesta a todo, eso forma parte de Binah. Pero no somos únicamente Binah, somos la interacción de 10 dimensiones, así que no podemos poner el foco solo en una. Si somos capaces de mantener en el tiempo una pregunta, verás cómo van ingresando diferentes respuestas en ti, cada vez más elevadas. No te conformes con una respuesta rápida, eso es causa de la Binah. Quieres solucionar rápido el problema y pasar a otra cosa. Aquí entra en juego la paciencia y el tiempo. Hazte una pregunta relevante y piensa en ella cada día, aceptando las posibles respuestas que puedas tener. Pero no sitúes esa respuesta en una verdad absoluta. Observa cómo con el tiempo entrarán ideas más elevadas a esa pregunta. Como ves, esta dimensión es muy expansiva. Tanto es así que de ella provienen situaciones como los sueños, las visiones, los símbolos, el contacto con otras almas. Aquí empezamos a cuestionar nuestro yo. ¿Qué somos? ¿Por qué existimos? ¿Tenemos un propósito en la vida? Estas preguntas no suelen gustarle a Binah, porque requieren de toda una vida para ser contestadas, si es que llegan a serlo. Así que en este punto tu cerebro intuitivo y tu cerebro racional entran en crisis. Tu Jochma quiere expandirse al universo y tu Binah no quiere destruir su zona de confort que tanto tiempo le ha llevado a construir. ¿Y qué hacemos ante esta situación? Pues como ya sabrás a estas alturas, oscilar entre una dimensión y la otra. Voy a expandirme un poco con Jochma y después voy a hacer que la Binah integre esa poca información para que no le resulte abrumadora. Existe un libro muy importante para la Cábala llamado Sefer Yetzirah, del cual no se conoce su autor, y este libro explica la oscilación con una poderosa frase: entiende con sabiduría y sé sabio con entendimiento. Acerca de esta frase del Sefer Yetzirah, Aryeh Kaplan, en su libro Sefer Yetzirah, Teoría y Práctica, explica lo siguiente.
El primer paso es entender con sabiduría y ser sabio con entendimiento. Esto supone una deliberada oscilación entre el entendimiento y la sabiduría, entre la conciencia biná verbal y la conciencia jochma no verbal. Inténtese por un momento dejar de pensar. Se permanecerá totalmente consciente, pero no habrá pensamientos verbales en la mente. Si se es una persona promedio, se puede mantener tal estado durante unos segundos, pero enseguida la mente empieza a verbalizar la experiencia. Uno puede decirse a sí mismo, no estoy pensando en nada, pero tan pronto como se hace esto, por supuesto, se está ya pensando en algo. Sin embargo, durante esos pocos segundos se ha experimentado la conciencia jochma no verbal. Trabajando el ejercicio se puede gradualmente aprender a extender el tiempo de permanencia en ese estado. Es como un péndulo pesado. Cuanto más se le empuja adelante y atrás, más lejos se llega en sus oscilaciones. Igualmente, cuanto más se aprende a oscilar entre la conciencia biná verbal y la conciencia jochma no verbal, más profundo se introduce uno en la última, y más tiempo se es capaz de mantener ese estado. Como te dije antes, tenemos que ser pacientes llegados a este punto y tener una constancia en el tiempo que hará que podamos ver unos resultados en nosotros que desconocíamos por completo. No te asustes si un día te levantas por la mañana y eres consciente de que eres una persona totalmente renovada. Nuestra identidad anterior siempre está muriendo cada vez que integramos nueva información en nosotros. Muere nuestro yo anterior para que nazca otro nuevo yo con una vasija más ampliada. Y ahora pasemos a su mayor desequilibrio. ¿Qué pasa cuando solo queremos expandirnos sin límites? Empezamos a recibir información que nuestra biná no es capaz de asimilar, y seguimos añadiendo más y más información. Y ahora quiero ir a un retiro espiritual, y voy a ver en un día 20 vídeos sobre misterios, y después voy a leer impulsivamente, y cuando acabe voy a meditar, y después de eso voy a tomar ayahuasca porque siempre quiero más y más y más. Espera. Acabas de entrar en la locura. No has sabido integrar toda esa información porque obviamente es imposible de integrar. Tu vasija no estaba preparada para todo eso, te has expandido como el humo y te has convertido en humo. Para no llegar a este punto debemos prestar más atención a nuestra vasija que a la propia luz. No te preocupes por la luz. Como dice Isaac Luria, que fue uno de los mayores cabalistas que se conocen, la luz está en todos lados, estamos rodeados de información. Preocúpate de cuidar tu vasija y hacerla fuerte para que sea merecedora de la proporción de luz que le corresponde. Aquí voy a hacer referencia otra vez al Sefer Yetzirah cuando en una parte dice corriendo y regresando. Así se puede entender de otro modo la oscilación entre biná y jochma. Corre y regresa. Corre quiere decir expándete, pero hasta un punto, y no te olvides de regresar. Corre, abre tu intuición, sal de tu yo, recibe una pequeña porción de información y regresa otra vez a tu yo. Lleva esa información a biná e intégrala dentro tuyo con tiempo y paciencia. Así que en este punto podemos decir que la virtud de jochma es tener fuerza en las preguntas, saber sostenerlas en el tiempo, ser pacientes y humildes. No tengas prisa, en estas dimensiones tan elevadas, el tiempo no es como lo percibimos normalmente. Y llegamos ahora a la primera dimensión del árbol de la vida, situada en el punto de equilibrio. Aunque siento decirte que a esta dimensión no podemos llegar. Te presento a Keter, el yo potencial. Keter es el resultado de cómo estemos desequilibrados en jochma y biná. Aquí está tu yo potencial, o lo que es lo mismo, lo máximo que puedes ser en las 9 dimensiones inferiores. ¿Has sacado el máximo potencial de todas las dimensiones? Si tu respuesta es sí, quiere decir que crees que has llegado a algún punto, que eres un producto acabado y por lo tanto no has llegado a Keter. Aquí está nuestra voluntad oculta. Recuerda el punto medio de Tiferet, situado en el centro del árbol. Si desde Tiferet miramos hacia Yesod, exteriorizamos lo que somos, pero si miramos hacia Keter, proyectamos nuestro yo potencial. En este caso se abre otra nueva puerta para poder extraer lo máximo de lo que podemos llegar a ser. Y como nada pasa por casualidad, el camino que va de Tiferet a Keter es la letra Dalet, que se asocia con la palabra puerta en hebreo, Delet. Esta dimensión es el trabajo constante de toda la vida. No se llega a Keter porque para la cábala no vas a llegar a un punto fijo en tu existencia. Siempre vas a estar integrando información y creciendo. Aun cuando creas que te sientes estancado, solo es un proceso de asimilación de información. Al ser la dimensión más alta, es la más difícil de describir. Recuerda que las palabras son muy limitadas y están situadas en una dimensión mucho más densa que esta.
Podemos decir que Keter es la unión de la experiencia de todas las dimensiones. Dice Mario Saban en su libro La psicología del misticismo judío. No hemos llegado a Keter porque la sensación de haber llegado es propia de la conciencia finita. En cambio, el infinito nunca llega a ninguna parte porque allí no existe ni el espacio ni el tiempo. Porque el yo no tiene que ir hacia ninguna parte para ser yo. El yo es yo en cada sitio que el yo ocupa. Porque si el yo se subordina al lugar que ocupa, deja de ser un sujeto para convertirse en un objeto determinado siempre por su situación espaciotemporal. Como ves, esta dimensión es tan elevada que se empieza a hablar en términos de infinito. Por eso es tan difícil de definir una dimensión de este calibre, pero te diré que sí hay una forma de llegar a Keter. ¿Cuándo llegamos a Keter? Cuando creemos que no hemos llegado, y cuando somos capaces de vivir con las preguntas sin la necesidad de darles una respuesta. Buena paradoja, ¿verdad? Así que podemos decir que la virtud de esta dimensión es la capacidad de búsqueda constante de potenciar al máximo el resto de dimensiones. Y su mayor desequilibrio es creer que se ha llegado a Keter y que somos un producto terminado. Y con Keter acabamos el análisis de las dimensiones del árbol de la vida, aunque todavía queda una pequeña cosa, que en realidad no es pequeña, es muy importante para poder oscilar entre lo expansivo y lo restrictivo. Existe otra dimensión, aunque no es realmente una dimensión en sí, ya que actúa sobre las 10 dimensiones y los senderos del árbol, y esta es Dat, el conocimiento. Para que comprendas el conocimiento mejor, piensa que Dat es al árbol de la vida lo que la sangre es a nuestro cuerpo. Para poder oscilar entre expansivo y restrictivo es necesario tener el conocimiento de que lo expansivo no podría existir sin lo restrictivo y viceversa. Entonces Dat es en parte el reconocimiento de que dentro de todo lo masculino hay algo femenino y dentro de todo lo femenino hay algo masculino. La restricción en la expansión y la expansión en la restricción. Solo así se puede oscilar entre dimensiones para llegar al punto medio de equilibrio, reconociendo la otra parte. La falta de conocimiento lleva a la ignorancia al miedo, y el miedo conduce al mal en muchos aspectos. En el ámbito social podemos decir que el conocimiento es el hecho de ver una parte de nosotros mismos en el otro, y también que una parte del otro está dentro nuestro, y esto nos llevaría a la conclusión de que no hay nadie por encima de otra persona. Cada alma tiene un camino y un propósito diferente en esta existencia, así como unas virtudes y unos desequilibrios diferentes. Lo que más te cueste rectificar en esta vida es quizá uno de los motivos por los cuales te encuentres en este universo ahora mismo. Entonces, si vemos a alguien que nos irrita por su forma de ser o de actuar, debes ser consciente de que hay algo de ti en él y viceversa. Además de que esa persona estará por un tiempo determinado en tu vida para que aprendas de él y puedas rectificar algo. Lo más loco de todo esto es que los acontecimientos más relevantes que han pasado y pasarán en tu vida ya los pactaste antes de venir aquí. Este conocimiento puede llevarte a muchas preguntas que quizá a tu poderosa Binah no le hagan mucha gracia. No olvides que para la Cábala existen 5 universos, cada uno con sus leyes y energías. En este vídeo hemos hablado del universo de la formación, pero encontramos universos más elevados a este, donde se encuentran otras energías que trabajan de forma diferente. Al aplicar conocimiento en nosotros y los demás, poco a poco elevamos nuestra conciencia y ampliamos nuestra vasija, y esto hace que entre en nosotros información tan sorprendente que a tu Binah no le quedará otra que reestructurarse. Entonces, si el conocimiento trabaja para unificar, todos los seres humanos estamos predestinados a caminar por diferentes senderos hacia la unidad. Hasta la próxima.